Senador Mieres tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo, por cierto, a los representantes del Frente Amplio, en particular a su presidente, a los representantes de la Fundación Liber Seregni, a los ministros. Y quiero decir realmente que en nombre del Partido Independiente me siento muy honrado de la posibilidad de intervenir en este homenaje. General Liber Seregni quedará como una de las figuras más influyentes y relevantes del país político en el siglo XX. Junto a José Valle y Ordóñez, Luis Alberto de Herrera, Luis Valle Berres y Wilson Ferreira Aldunate, integra la galería de los grandes políticos que marcaron el Uruguay del pasado siglo. Liber Seregni alcanzó la estatura de un referente nacional capaz de fundar y representar la tercera tradición política en el país. Logró ser la síntesis de aquella convocatoria multipartidaria que significó la creación del Frente Amplio. No era nada sencillo en aquel Frente Amplio que surgía encontrar una figura que representara a todas las vertientes tan diversas y heterogéneas que conformaban el surgimiento del Frente Amplio. Pero eso fue de ida y vuelta. Los sectores lo reconocieron como la expresión en su persona de la diversidad del Frente Amplio y él, con su inteligencia y sensibilidad, supo responder, ganándose la confianza y el apoyo de todos los sectores que integraron aquella fuerza fundacional. Pero su conversión en un líder nacional de proyección secular se produce paradójicamente como consecuencia de su injusta prisión, de su valiente sufrimiento, de su enorme dignidad y fortaleza para enfrentar la adversidad. Es en esos años negros que se fragua la inmensa fuerza de un liderazgo que cambiará la historia del país. Seregni, desde la cárcel, representó la continuidad de una fuerza política que tenía fuertes motivos de existencia, vinculados a profundas necesidades de cambio, reivindicación de la justicia social y de la transparencia en nuestra sociedad. Salió convertido en un líder popular como nunca antes había tenido la izquierda. No hay duda que esa fue una de las principales causas que posibilitó el crecimiento electoral y político de esa fuerza política. Por primera vez emergía un líder fuera de los cauces de los dos partidos tradicionales. Y no subestimo la importancia de figuras históricas de los partidos llamados de ideas, Dardo Regules, Emilio Frugoni, Rodney Arismendi, Juan Pablo Terra, Vivian Trías, pero ninguno había logrado convertirse en un líder de masas. La relación biunívoca entre el Frente Amplio y Liber Seregni se había consolidado y fundido en los años de plomo y mostró toda su contundencia el histórico día de su liberación. Nunca voy a olvidar en lo personal la enorme emoción que sentí al estar al pie del edificio de Boulevard y Boulevard, donde en un rato se va a inaugurar un monumento en reconocimiento a la figura del general Seregni, junto a una enorme multitud que esperaba con ansiedad el mensaje del líder liberado. Particularmente para quienes integramos la generación de la salida de la dictadura, la generación del 83, que no por casualidad fue la que terminó organizando el homenaje final en vida 20 años después de aquella jornada histórica del 19 de marzo del 84, ese fue un momento culminante. El mensaje de Seregni ese día agigantó su figura y lo consolidó como un gran líder popular. Las frases son bien conocidas. Salgo con la conciencia tan tranquila como cuando entré. Salgo más firme, más convencido de nuestros ideales. Salgo más decidido que nunca. Y más adelante, la arenga, ni una sola consigna negativa. Fuimos, somos y seremos una fuerza constructora,
obrera de la construcción de la patria del futuro Uruguay democrático, como citaba el legislador Carámbula al inaugurar esta sesión. Seregni fue un demócrata convencido, jamás relativizó esas convicciones y su prédica y su trayectoria son fieles testimonios de esa afirmación. No formó parte de la izquierda dubitativa, ni menos aún de la izquierda que cuestionó la democracia por el camino de las armas. Jamás defendió ni justificó esa opción, aún en tiempos en que tales alternativas ganaban adeptos en el pensamiento y acción de sectores de la izquierda. Seregni fue también un gran estratega. Sus decisiones en todos los momentos cruciales fueron de una gran lucidez y con mirada de largo aliento. Desde la cárcel promovió e impulsó el voto en blanco en las elecciones internas de 1982. Tuvo muy claro desde el principio y durante toda su prisión que el principal riesgo era que la fuerza política que él representaba se diluyera en el proceso de apertura democrática. Sabía que una de las condiciones de continuidad y reafirmación de la vigencia consistía en expresar su especificidad política. El segundo gran momento, el más difícil para su liderazgo recién construido, fue la decisión de participar del diálogo con las Fuerzas Armadas. Su consigna siempre fue movilización y negociación, un doble movimiento necesario y complementario para navegar por el camino complejo y difícil de la democratización. Impulsó con convicción la decisión de participar de la negociación con los militares, decisión difícil como tantas que se toman en cualquier proceso de democratización en el mundo. Pero más allá de la polémica, el general Seregni estaba movido por el interés de aportar genuinamente al proceso de democratización y al mismo tiempo demostrar al país que el Frente Amplio era un actor protagónico e imprescindible del nuevo mapa político del Uruguay. Una de las claves del acceso al gobierno del Frente Amplio 20 años después fue la capacidad de conducción estratégica y política de Seregni que demostró en aquellos años decisivos. Fue un actor decisivo para que el Frente Amplio se transformara definitivamente en una nueva tradición política del país, por la cercanía de sus referencias afectivas y emotivas. Seregni fue un gran impulsor de la conversión del Frente Amplio de una coalición en un partido con múltiples fracciones internas. Su firmeza de convicciones fue otra de sus grandes virtudes, su carácter firme y decidido, sin mengua de su calidez y proximidad en el trato. Fue otra de sus características que contribuyó a consolidar su liderazgo. Otro momento crucial en la vida política del general Seregni fue cuando se produjo la ruptura del Frente Amplio en 1989, lo que determinó la bifurcación del camino político con muchos de los que hoy estamos en el Partido Independiente. Fue una circunstancia dolorosa y traumática en la que quedamos en posiciones encontradas. Debe destacarse en tal momento que una vez que interpretó que no había otro destino que el desenlace de ruptura, mostró firmeza y energía para conducir a su fuerza política. Debe destacarse que además apareció con la inteligencia estratégica para promover, desde la conducción del Frente Amplio, la recreación de espacios políticos internos capaces de expresar pensamientos y posturas similares a la de los sectores que nos habíamos retirado. El resultado, como todos sabemos, fue que su partido logró sostener el respaldo electoral que poseía con anterioridad a la ruptura. Pero lo que demostró, señor presidente, en toda su extensión, la grandeza de su personalidad, fue la forma en que aceptó su declinación en el liderazgo del partido. Su generosidad y su contribución al Frente Amplio se expresó en un retiro sin conflicto, sin trauma y sin daño a su querida fuerza política. La coherencia fue otra de las virtudes, hoy tan escasa, que adornaron su temperamento. Fue impulsor y partícipe convencido de un diálogo para reformar la Constitución en la segunda mitad de los 90 y llevó adelante una negociación que creyó positiva para el país y para su fuerza política. Sin embargo,
los nuevos equilibrios de fuerza internos determinaron que los acuerdos alcanzados por él en representación de su partido no fueran ratificados por sus compañeros. Acató con una admirable paz y, lejos de convertir esa situación en trauma, admitió los hechos sin afectar al Frente Amplio. Pero no dejó de ser fiel a sus convicciones y en tales circunstancias hizo lo que su conciencia le indicaba. Renunció a la presidencia del Frente Amplio aceptando la nueva realidad política. El general Seregni hizo de esta forma una enorme contribución a su partido con este renunciamiento que impactó fuertemente a sus militantes y votantes. Fue un renunciamiento manso, pero decidido y enérgico. Mostró su enorme vocación democrática y a la vez su férrea coherencia con sus ideas y valores. El gesto de la renuncia de Seregni permitió que el Frente Amplio transitara su camino hacia el triunfo electoral sin rasguños ni perjuicios mayores. Y en su última etapa, ya retirado de la lucha política directa, siguió aportando desde el Centro de Estudios Estratégicos 1815, proponiendo ideas e iniciativas que tenían como principal preocupación el futuro del país. Esa usina de pensamiento generó reflexiones, particularmente sobre la reforma del Estado, que cuestionaban y discutían asuntos programáticos e ideológicos centrales en el pensamiento tradicional de la izquierda. Nuevamente, el impulso de Seregni generó debate en su propio partido y también en esta ocasión se suscitaron diferencias visibles, por ejemplo, cuando se aprobó la ley de asociación de ANCAP. La opción del general Seregni fue en todos los casos mantenerse firme en sus ideas y convicciones, pero al mismo tiempo no afectar la interna de su fuerza política, asumiendo que ya se había retirado de la política activa. Sin embargo, siguió hablando y opinando con la libertad a la que nunca renunció, ni siquiera en sus tiempos de preso político, y ciertamente generó enojos, pero también la admiración creciente de propios y adversarios. En tiempos de un preocupante relativismo ético, el ejemplo del general Seregni surge firme como su propia estampa, porque nunca relativizó sus ideas ni cayó en la tentación de la ambigüedad engañosa. Dijo lo que pensaba sin ánimo de herir y también sin buscar el halago fácil. Es conocido el mensaje final en el famoso homenaje que la Generación 83 le hizo en el Paraninfo de la Universidad de la República. Y de ello reitero algo que ya se ha dicho acá, porque me parece que lo define cabalmente. Todo lo que hice, lo bueno y lo malo, lo acertado y lo erróneo, fue a plena conciencia. Traté de perseguir el paradigma de decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Esa simple máxima de vida es una referencia tan necesaria en estos tiempos que vivimos. Una vida ejemplar vivida con toda la profundidad de las convicciones y los sentimientos. Como decía el general Seregni, le gustaba decirlo, los hechos son porfiados. Y esos hechos porfiados dicen con contundencia que Líber Seregni fue un hombre excepcional y un enorme político que será referencia para los uruguayos de hoy y de las futuras generaciones. Muchas gracias, presidente.